en el camino de los gobiernos anteriores, con la tendencia económica que se mantuvo en los últimos 5 sexenios. Si no gobernara actualmente la Cuarta Transformación, ¿cuál sería nuestra realidad energética con sus efectos en las demás áreas de la sociedad y del país? La mayoría coincidiremos en que no existiría la refinería de Dos Bocas y no seríamos los dueños de la refinería de Deer Park. Pemex se encontraría casi en ruinas con sus otras 6 refinerías en total abandono y con la extracción de petróleo en continuo descenso, como venía sucediendo persistentemente. México sería totalmente dependiente de las importaciones de gasolina, diésel y turbocina americana a 30 pesos el litro mínimo o a lo que quisieran vendérnosla en los Estados Unidos. Nos han querido hacer creer que la refinación es un mal negocio. Esto es falso. La refinación es un proceso de aumento de valor. El petróleo crudo es un almacén de energía, pero no tiene utilidad por sí mismo. El transformarlo en gasolina, diésel, turbocina y otros derivados es lo que le confiere su valor. Los países con más alto desarrollo económico del planeta se distinguen por añadir valor a todos los productos del sector primario: minería, petróleo, agricultura, silvicultura, pesca, ganadería. Esa transformación es la que les permite alcanzar altos niveles de bienestar para su población. Del 80 al 88% del petróleo se transforma en combustible y el resto en otros subproductos que también se venden a buen precio. El costo directo real de la gasolina en su equivalente en petróleo es de 14 pesos el litro. ¿Cómo no va a ser un buen negocio transformarlo en gasolina? Los costos principales en una refinería son los fijos: inversión inicial y financiamiento. Tiene una pregunta del diputado Atanasio, si usted la quiere aceptar. Pues sí, adelante. Señor senador Rafael Espino de la Peña, sin duda el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido alguien que se ha valorado como un gobernante, ejemplo a nivel internacional, porque al entregar Dos Bocas y al entregar también la refinería de Texas, hoy, quiéramos o no, es un ejemplo internacional para México y para el mundo. Indudablemente, simplemente la refinería de Deer Park en Texas procesa 340,000 barriles de petróleo y la refinería de Dos Bocas está proyectada a procesar también 340,000 barriles de petróleo. Estos son 700,000 barriles de petróleo que en el agregado era menos de lo que se procesaba cuando se entregó el Sistema Nacional de Refinación en esta administración. Continúo. Muchas gracias. Adelante. Los costos principales en una refinería son los fijos de inversión y el financiamiento. Si construimos con recursos propios, no tenemos que pagar intereses por la refinería. Por ejemplo, si hubiéramos pedido $5,000 millones al 6% anual, nos estamos ahorrando $300 millones de intereses. En el caso de la inversión, si invertimos $10,000 millones y de acuerdo a estándares internacionales requerimos depreciarla, digamos, en 15 años, son $670 millones al año, depreciación que se queda aquí en México y libera flujo para pagar pasivos acumulados de administraciones anteriores. Al refinar con recursos propios ahorramos 4 pesos por litro, solo de depreciación y intereses que no se van a otro país. Adicionalmente, una refinería emplea mano de obra calificada con impactos en la economía nacional y constituye un eslabón sumamente importante en la cadena de valor que se mantiene en México, lo que no sucedía. Por ello, algunas de las economías más avanzadas del mundo que no producen crudo sí lo refinan, como el caso de Japón, Alemania, España y Francia. Y países productores como Estados Unidos, China o Rusia refinan más crudo del que producen. En los últimos 25 años, México ha sufrido un retroceso considerable en la capacidad para producir la energía que consume, bajando de un primer lugar que tuvo de 1980 a 1992 al 11º lugar en el índice de riesgo de seguridad energética. Hemos perdido la capacidad de autoabastecer la demanda de energía interna, aumentando la dependencia del exterior, y eso es precisamente lo que ha combatido este gobierno con su política energética. De 2000 a 2017, México pasó de producir un excedente de 42% del consumo de energía a un déficit del 30%. Esta terrible situación, siendo México un gran productor de crudo, es atribuible a la ineficiencia de los gobiernos anteriores y a políticas energéticas opuestas a dotar a los mexicanos de mayor seguridad energética y de bienestar.
Son un acierto las acciones emprendidas por este gobierno para recuperar la autosuficiencia energética y reducir la vulnerabilidad que ha tenido la economía mexicana, dentro de las que se cuentan la rehabilitación de las 6 refinerías, la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco, el gran negocio en la compra de la refinería de Deer Park en Texas y la recuperación de residuales en Tula y Salina Cruz. Estas acciones, como lo expuso el presidente en julio de 2020, se dirigen a mantener la política de no aumentar en términos reales los precios de los combustibles y la electricidad, alcanzar la autosuficiencia energética, no exportar petróleo y dejar de importar gasolinas y diésel. Al refinar, se contribuye al fortalecimiento de la soberanía nacional, al saneamiento de las finanzas de Pemex, al incremento en los ingresos petroleros de la Federación y a transferir beneficios para el consumidor en el precio moderado de los combustibles. Debemos dar seguimiento a esta magna obra de infraestructura por las bondades que ofrece, supervisando que se mantengan niveles de eficiencia y productividad de acuerdo con los más altos estándares de la industria en beneficio de nuestro pueblo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias.